Hola a todos, muy bienvenidos. Hoy estamos aquí de nuevo con todos vosotros, con los seguidores de Odisea, el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y hoy estamos con Odisea Emprende, que es la iniciativa de Odisea para impulsar el emprendimiento en inteligencia artificial. Y hoy vamos a ver precisamente una de las acciones en las que hemos trabajado desde Odisea en emprendimiento, que es el University Hack. El University Hack es un hackathon de datos, es un datatón que lo vamos a ver de la mano de Pablo, Guillén. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal estás? Muy bienvenido. Muy buena, Fabián, muchas gracias. Bueno, pues Pablo, eres el director de analítica avanzada del Banco de Crédito Corporativo, eres también miembro de Odisea y eres también el alma mater de esta acción que se ha impulsado desde Cajamar también y que ahora nos vas a contar. Este hackathon de datos que ha terminado recientemente, hace unas pocas semanas, y que, bueno, pues tú has impulsado con mucha fuerza también. Como decía, esta es una de las acciones que estamos impulsando y que hemos impulsado desde Odisea Emprende, que es la iniciativa justamente de Odisea para impulsar este emprendimiento en inteligencia artificial. Pablo, ¿qué es el University Hack? Pues bueno, soy uno de los colaboradores, ¿no? Se hace desde el Cajamar Data Lab, junto con otros compañeros que pertenecen a Data Lab y han participado en ediciones anteriores. El University Hack esta ha sido su séptima edición, la del año 2023. Es, como dices, un datatón que está enfocado a estudiantes de universidades o centros de formación que estén estudiando, que hubieran estado estudiando en el curso 2022-2023 o que hubieran estudiado el año anterior. Y nada, este año estamos muy contentos porque hemos tenido un éxito de participantes. Al final contamos con 28 centros, mayoritariamente de Madrid, con 8 centros, pero bueno, seguido de Barcelona, Valencia, Almería, Sevilla, Coruña, bueno, distribuidos por toda la península, con 344 equipos y un resultado que para nosotros es buenísimo, con 642 participantes. Bien es cierto que ha habido de todas las edades, pero centrados especialmente entre los 20 y los 25 años. El datatón es un reto al que enfrentamos a estos centros de formación donde le dejamos un juego de datos y les pedimos que infieran, que utilicen modelos de Machine Learning para inferir, para predecir un determinado resultado. Este año, junto con Plataforma Tierra, que es un observatorio que tiene Cajamar, a través de Plataforma Tierra, la cooperativa La Viña nos dieron datos de producción de uva históricos y estos datos justo con The Weather Company de IBM, donde nos daban los datos históricos de datos climáticos, fueron los dos grandes juegos de datos que le hemos dado y con los que han tenido que trabajar y han estado trabajando durante unos meses con el objetivo, ya que digo, de predecir, ¿no?, la siguiente producción de uva. En esencia es eso. Vale. Te quiero preguntar además también, bueno, tú eres miembro de Odisea, colaboras con Odisea, haces diferentes cosas y Odisea ha participado en este datatón también. ¿En qué ha consistido realmente la participación de Odisea? Cuéntanoslo de primera mano. Este año el University Hack ha tenido dos novedades. Históricamente teníamos dos retos, un reto de visualización, de análisis descriptivo de un juego de datos y un reto más predictivo, ¿no? Inferir, predecir y demás. Este año solamente hemos centrado en el segundo caso. Queríamos solamente hacer un reto donde poner a prueba los conocimientos de inteligencia artificial de estos centros de formación. Y la segunda novedad era que en ese reto de predictivo no solamente íbamos a mirar la bondad, la precisión del modelo, sino queríamos meterle parámetros de un uso responsable, ¿no? Una serie de que viésemos cómo de maduros están en los centros de formación en cuanto a la aplicación de ciertos principios de uso responsable de la inteligencia artificial. Y ahí Odisea definió cómo íbamos a evaluar esos principios. Este año hemos evaluado 4, no tiene por qué siempre ser los mismos. Este año hemos evaluado explicabilidad, transparencia, equidad, ¿no?, justicia y sostenibilidad. Entonces, desde Odisea hemos participado definiendo cómo evaluar
y 2 de esos principios se evaluaron en exclusividad en Odisea. Los otros 2 se evaluaron por todo el jurado nacional, pero hubo 2 especialmente que solo lo evaluó Odisea. Por lo tanto, participó activamente en la definición, en meter esa otra variable a la hora de evaluar los modelos, y formamos parte del jurado nacional evaluando 2 de esos 4 principios. Bueno, excelente. Entonces, porque habéis trabajado con inteligencia artificial responsable, además, Correcto. que es realmente como hay que hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta esa responsabilidad en la inteligencia artificial, que desde luego finalmente hablaremos de que todo ha de ser responsable, ¿no? Pero vosotros explícitamente lo habéis puesto dentro de las bases de este año y es más, pues habéis evaluado realmente las soluciones finales teniendo en cuenta estos criterios también, entiendo. Así es, y perdona, Fabián, y con un porcentaje bastante alto, porque de la evaluación final de estos trabajos que llegaron a la final en el Jurado Nacional, el 70% lo conformaba la precisión del modelo y el 30% el uso responsable de la inteligencia artificial. Por tanto, ha sido la primera vez que hemos metido esta variable de evaluación y creemos que con un porcentaje bastante alto de la evaluación final de estos trabajos. Fenomenal. O sea, llegaremos a que en lugar de ser realmente el aspecto diferencial, como ha sido en este caso, como estás comentando, llegaremos a que será lo habitual y realmente ese 60% pues, se transformará prácticamente en todo y lo excepcional será pues que haya algún criterio que no se cumpla por alguno de los equipos y ahí yo creo que es donde tenemos que llegar con la inteligencia artificial responsable. Correcto. Muy bien, pues Pablo, además es que hoy tenemos el súper lujo de tener pues a 2 de los ganadores. Tenemos justamente a Sergio Gil Gabela y a Gabriel Avilleira Rodríguez. Muy bienvenidos a los 2. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Y muy enhorabuena, además también, porque habéis tenido una competencia feroz y habéis llegado hasta el final pues dentro de los ganadores. Y ahora nos vais a contar en qué consiste vuestra aplicación y cómo ha sido además todo el proceso, ¿no? Porque ya no solamente es el llegar al final, sino todo el proceso, como lo habéis vivido, creo que es muy interesante para todos los que nos van a escuchar y para que vean la importancia realmente de participar en estos hackatones, en estos datatones y cómo seguramente os ha subido la adrenalina en algún momento al participar y al ver realmente cómo salían aplicaciones también. Yo, Pablo, te voy a dejar con ellos, te voy a dejar que les preguntes y volveré al final. Y nos interesa además mucho el que nos contéis el detalle de vuestras aplicaciones, o sea, cuál es un poco vuestro factor diferencial, cómo habéis vivido todo esto. Así que, pues, Pablo, te dejo con ellos. Ok, pues os cuento, como decía antes, de los 28 centros que empezaron, a la fase final llegaron 10 trabajos, entre los que estaban los trabajos de Sergio y de Gabriel. De esos 10 elegimos a los 4 mejores trabajos, que tuvo una defensa personal en donde tuvieron que hacernos ver que su trabajo era el mejor, que su trabajo aplicaba, que su trabajo se podía integrar, ¿no? en la gestión. Y bueno, Sergio, que participaba representando a AFI, quedó en primer lugar y el equipo de Gabriel, que venía de la Carlos III, también quedó en cuarta posición. Y bueno, le hemos invitado hoy para que nos cuenten un poquito su experiencia. Pues lo primero que queremos que nos contáis es, pues eso, cómo se desarrolló todo vuestro proyecto, cuáles fueron los retos, en qué se complicó, en qué no se complicó, que nos expliquéis un poquito la experiencia esa desde empezar desde vuestros centros locales hasta la fase nacional, hasta la defensa personal. Si quieres, Sergio, empezar tú. Pues sí, claro, Pablo. Muchas gracias, lo primero, por invitarnos a esta charla. Y pues la verdad que, como habéis comentado, fue un reto, un concurso muy emocionante desde el principio. Yo, por lo menos en mi caso, lo empecé con la incertidumbre de no saber hasta dónde iba a llegar, porque pues una de las cosas interesantes que tiene este reto, que a la vez te lo complican un poco y hacen pues, que tengas estas descargas de adrenalina, de las que hablaba Fabián, es precisamente que solamente como en 2 puntos de lo que dura el concurso, que al final son casi 3 meses, son en los que realmente sabes cómo de bien vas respecto del resto de equipos, ¿no? Entonces, pues yo empecé con esa incertidumbre de no saber hasta dónde iba a llegar y pues fue progresivamente, justo pues cuando llegamos a estos checkpoints en los cuales tú te comparabas con el resto de equipos, cuando vi que realmente estaba haciendo las cosas bien, que estaba yendo por el buen camino y donde me emocioné, me motivé y dije, pues aquí tengo que darlo todo para intentar hacer el mejor trabajo posible. Uh-huh. ¿Vosotros, Gabriel? Es que el equipo de Sergio está conformado solo por una persona. Gabriel viene en representación de la Carlos III, que el equipo estaba conformado por 3.
en Sí, vuestro caso. bueno, primero, pues igual que Sergio, muchas gracias por esta charla, por poder participar aquí. Y bueno, pues en nuestro caso, como comentabas, éramos 3 personas, entonces, bueno, pues un poco también, ¿no? Empezamos simplemente pues planteándonos esto como un reto, como un proyecto pues al que intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Y siempre pues tomárnoslo como un proyecto de aprendizaje, como un proyecto donde pudiésemos pues aplicar esas técnicas que estábamos aprendiendo en el máster. Y desde luego, sobre todo en nuestro caso, con muchísima incertidumbre, incluso hasta el final, ¿no? Porque realmente bueno, pues sí, poco a poco nosotros pudimos ir viendo con las entregas intermedias qué tal íbamos desarrollando pues las distintas fases del proceso, pero al final fue justo en el esfuerzo de los últimos días que realmente vimos que lo que estábamos haciendo pues tenía sus frutos y que realmente pues nos colocábamos en una posición buena, ¿no? Para llegar a la fase final. Especialmente vuestro trabajo, pero en general los trabajos en cuanto a desarrollo del modelo, en cuanto a obtener una precisión alta de los modelos, fueron muy altas. Nos hemos quedado bastante sorprendidos del RMSE que hemos tenido, que había sostenido en la mayoría de los modelos. Pero lo que nos sorprendió gratamente fue la madurez a la hora de enfrentaros a los principios de uso responsable, como hemos comentado antes. El aplicar esas técnicas para mirar el sesgo, para mirar, acercaros o no a la sostenibilidad, ¿no? A la parte computacional. ¿Esa parte os costó? ¿La habéis trabajado o fue una parte más, ¿no? Un reto más dentro del Datatón? Pues bueno, aquí, por lo menos en mi caso, o sea, estaba muy diversificado el tema de la ética y responsabilidad, como habéis comentado, porque tenía esas 4 patas de sostenibilidad, explicabilidad, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, en el caso de explicabilidad, yo particularmente sí que lo tenía un poco más trabajado, sí que conocía técnicas y sabía un poco por dónde tirar, pero sí que es cierto que había otras patas, pues como el tema de sostenibilidad o incluso el tema de uso responsable tal, que no los tenía tan desarrollados. Entonces, pues sí que tuve que hacer investigación, el tema de sesgos, qué tipo de librerías, qué tipo de métricas se utilizan para medir los sesgos en un modelo, tanto en la recolecta de los datos como una vez hemos entrenado el modelo en los resultados que nos está dando el modelo. Entonces, ahí sí que hubo un poco más de trabajo que hacer. Y la verdad que yo estuve muy satisfecho con todo mi aprendizaje a este respecto de la ética en la IA. Era algo que era consciente de ello. En nuestro centro pues sí que se nos había mencionado, pero es cierto que no habíamos profundizado hasta el punto que nos permitió en el Datatón y pues en este caso, pues por lo que habéis comentado, fue gracias a Odiseya. Así que muchas gracias, vamos, a vosotros. ¿Y vosotros, Gabriel? Pues en nuestro caso yo diría que fue quizá uno de los grandes elementos de aprendizaje que hemos tenido a lo largo del Datatón, porque es verdad que nosotros pues en el ámbito académico sí que habíamos aprendido un poco más sobre la sostenibilidad, sobre técnicas que podían permitir pues una mayor eficiencia en el modelo, en el entrenamiento, en la búsqueda de hiperparámetros. Pero desde el punto de vista de la interpretabilidad de los resultados, del poder dotar a la inteligencia artificial de transparencia, fue algo completamente novedoso para nosotros. Entonces, pues al final, lógicamente, era una parte importante del trabajo y fue una parte a la que le dedicamos bastante tiempo en entender pues, qué distintas herramientas podíamos emplear, qué pues, módulos, nosotros desarrollamos el trabajo con Python, ¿no? Pues, qué módulos de Python permitían el uso de herramientas para interpretar los resultados, para interpretar el efecto que tenían, cuáles eran las variables más importantes, qué efecto tenían esas variables sobre el resultado final, ¿no? Y desde luego yo creo que es eso, es uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos de esto, ¿no? Y poder introducirnos un poco en distintas herramientas que hacen a veces estos modelos de caja negra, ¿no? Que son modelos complejos, difíciles de profundizar en ellos, de poder entender por qué están ocurriendo realmente las cosas y pues eso, aprender herramientas que permiten resolver este problema. Eso es una gran aprendizaje, ¿no? Dejemos de llamarle caja negra y digamos los que son menos explicables y que hay que trabajar un poquito más la explicabilidad y ya está. La siguiente pregunta iba a ser esa, ¿no? Que igual había sido grande aprendizaje, que os lleváis, ¿no? De vuestra participación, aparte del premio, evidentemente, qué otras cosas os lleváis, ¿no? De haber participado en este Datatón. Pues bueno, además de todo lo que hemos comentado, de todo este aprendizaje acerca de la ética, la transparencia, la sostenibilidad, etcétera,
Yo las grandes moralejas o grandes aprendizajes que me llevo de esta hackathon son sobre todo dos, diría. En primer lugar, que hay que entender muy bien los datos, porque en el caso de mi proyecto yo creo que fue clave saber interpretar los datos y entenderlos correctamente en el contexto que estaban, que en este caso pues eran datos, como habéis comentado antes, de producción de vino en unos viñedos en Valencia. Entonces, saber entender cuáles eran las variables importantes que podían impactar a la producción de vino, o saber entender también en qué época del año la meteorología puede ser más relevante o más impactante para la posterior producción de vino luego en la recolecta, pues fue clave. Entonces, pues eso sería un primer aprendizaje, entender muy bien los datos dentro del contexto en el que están. Y un segundo aprendizaje que me llevé muy importante es que no solamente vale con hacer un trabajo técnicamente muy bueno, porque tal y como habéis comentado, a la final fuisteis con una tabula rasa, en el sentido de vamos a olvidarnos de las métricas y vamos a ver qué nos cuentan, cómo nos venden su trabajo. Entonces, no solamente es importante hacer un trabajo técnicamente muy bueno, sino además saber transmitirlo bien. Es decir, saber a qué público te estás dirigiendo y saber transmitirle cuáles son las fortalezas de tu trabajo y por qué estás causando un impacto y cuáles son tus factores diferenciales. Entonces, pues esos serían los dos grandes aprendizajes que me llevé yo. Sí, la segunda parte importantísima, ¿no? No vale de nada hacer un modelo perfecto en cuanto a precisión si no eres capaz de explicarlo, ¿no? Y hacerlo entender, ¿no? Eso es lo que justamente lo que buscamos con esa defensa personal, ¿no? Y como tú decías, íbamos totalmente con la libreta sin anotaciones para dejarnos solamente llevar, y hubo sorpresas, ¿no? Hubo cambios de posición en cuanto a la lectura de la memoria y después de haber visto cómo defendíais el proyecto. ¿Y vosotros, Gabriel? Pues yo, por seguir un poco con lo que ya que ha comentado Sergio, que me parece que los dos son dos puntos clave de aprendizaje en el Datathon, añadiría además, yo creo que un elemento fundamental, que es el trabajo con datos reales, que quizá es una cosa que desde el punto de vista académico no vemos tanto, porque muchas veces pues trabajamos con datasets que ya están más o menos preprocesados, ya más o menos preparados para el análisis, y al final el preprocesado de los datos es quizá la parte de todo este trabajo que más tiempo lleva, en el que más esfuerzo hay que poner y en el que más intensidad y interés hay que poner, ¿no? Entonces, pues para mí el trabajo con datos reales ha sido clave, no el poder enfrentarnos a un dataset pues que tenía muchos datos faltantes, con el que teníamos muchísimas variables y teníamos que seleccionar aquellas que creíamos que eran más importantes, o incluso crear algunas nuevas a partir de ellas, ¿no? Y luego, por otra parte, aquí sí que ya un poco siguiendo con lo que dijo Sergio, a mí me parece muy importante el hecho de aprender a qué es eso, ¿no? Que no solamente tenemos que desarrollar un buen proyecto y tener las habilidades técnicas adecuadas, sino que al final esto también va de vender una idea, ¿no? De vender una solución y al final de contar una historia, ¿no? O sea, de poder transmitir los resultados ya desde un punto de vista más técnico a un público general que necesita comprender esos resultados para después pues tomar decisiones basadas en ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues de poder elaborar presentaciones y en este caso, de hecho, poder ver las presentaciones que hicieron el resto de compañeros en la fase final, que fueron todas increíbles, la verdad, pues ayuda mucho a poder entender cómo puede ser el camino para lograr eso. Sí, las presentaciones fueron muy, muy buenas, y teniendo en cuenta cómo enfrentaba a otro jugador nacional, que en este caso fue bastante grande, lo defendiste muy bien. Y ya creo que, bueno, vamos a hacer una más en lo que es el desarrollo del modelo, que no lo hemos comentado, ¿no? En las distintas técnicas que aplicasteis de Machine Learning a la hora de elegir el winner y demás, ahí contaste con dificultad. ¿Cómo fue ese proceso de, una vez que hemos entendido los datos, sabemos exactamente lo que estamos buscando, vamos a buscar el mejor modelo que haga esa predicción? ¿Cómo fue ese proceso? Pues me alegro mucho de que hagas esa pregunta, Pablo, porque de hecho si tuviese que poner un tercer aprendizaje después de los dos que hemos comentado y todos los que ha comentado Gabriel, sería precisamente ser muy metodológico a la hora de hacer los experimentos. Es decir, definir muy bien de antemano cuál va a ser la métrica bajo la cual tú digas este experimento ha sido mejor que este otro. Y una vez tienes muy claras cuáles son tus métricas, pues registrar tus experimentos con mucha precisión, porque aquí muchas veces lo que pasa es que tienes un cúmulo de ideas muy grande en la cabeza de quiero hacer esto con estas variables, quiero probar estos modelos,
y al final, pues un riesgo que existe es que te puedas perder en todas esas ideas. Entonces yo, por lo menos en mi caso, lo dividí un poco en los pasos de preprocesado que quería hacer con las variables, qué tipo de imputación quería hacer, algunos valores que faltaban en los datos, o qué tipo de codificaciones quería hacer para las variables meteorológicas para poderlas juntar, los dos juegos de datos de los que has hablado, que eran al final pues los datos de producción de los viñedos y los datos meteorológicos. Eso por un lado, preprocesado, y luego el tema de modelos, es decir, qué modelos quería probar. Y ahí, pues bueno, hice una investigación exhaustiva de cuáles son los mejores modelos para datos tabulares, porque pues, nos enfrentamos a un problema con datos tabulares. Aquí no había imágenes, no había texto, no había tampoco serie temporal, porque teníamos solamente 8 años. Y pues una vez tenía los pasos de preprocesado, empecé a probar, empecé a hacer experimentos y con los modelos igual. Y simplemente pues los fui registrando muy bien para quedarme con el mejor, que los mejores pasos que fuesen con los que iba a hacer las predicciones finales que mandé al jurado. ¿Vosotros, Gabriel? Pues en nuestro caso yo diría que lo nuestro fue más bien probar con distintos modelos que nosotros, digamos, en un primer teníamos ya el conocimiento previo de que podrían funcionar. Combinar eso quizás con, pues como dice Sergio, ¿no? Con la definición de un objetivo concreto y evaluar los distintos modelos posibles en base a ese objetivo. Entonces, nosotros en ese sentido pues definimos 3 métricas que yo creo que eran importantes, ¿no? Por una parte, la eficiencia, es decir, bien, este modelo me puede dar una mejor performance, pero vale la pena comparándolo con el tiempo que tardo en entrenarlo a mayores o con la complejidad del modelo. Por otra parte yo creo pues precisamente eso, ¿no? La evaluación de la métrica. Entonces intentar establecer una especie de balanza, ¿no? Entre estos dos elementos. Y luego pues también en este proceso utilizamos pues distintas herramientas que Python digamos tiene a su disposición para poder seleccionar modelos, ¿no? En nuestro caso pues módulos que permiten pues probar con varios modelos a la vez, pues ver y visualizar las distintas métricas, qué modelos tardan más, tardan menos, qué métrica devuelven en función del modelo que estamos empleando. Y luego, por supuesto, una vez que seleccionamos varios posibles candidatos, ¿no? Pues probar con distintas especificaciones, porque por supuesto modelos distintos pues trabajan con los datos de formas distintas. Podemos tener modelos que permiten admitir valores faltantes, hay otros que no, donde tenemos que realizar una imputación. Hay modelos donde es necesario reescalar los datos previo al entrenamiento, en otros casos podemos tener los datos sin reescalar. En algunos modelos introdujimos alguna variable adicional que en otros dejamos fuera. Y en puesto es fundamental también la búsqueda de hiperparámetros, ¿no? En nuestro... No sé si ha habido algún problema con Gabriel. Gabriel, te hemos perdido los últimos 30 segundos, yo creo. Vaya, Estamos con los vale. hiperparámetros. Sí, vale, pues sí, es simplemente que... Bueno, utilizamos un módulo que se llama Optuna en Python que permite, pues, digamos, de alguna manera hacer una búsqueda de hiperparámetros exhaustiva sin necesidad de probar todas las condiciones porque permite restringir el espacio de búsqueda. Y entonces, digamos, en ese sentido también ayuda un poco a la eficiencia. Y luego, pues, en todo eso, teniendo en cuenta esos diferentes criterios, pues seleccionamos el modelo que consideramos mejor. Hay que decir que el abanico de modelos probados entre los distintos equipos ha sido grandísimo. La verdad, incluso ha habido equipos que han intentado probar redes neuronales. O sea, que ha habido un gran trabajo por parte de vosotros en la búsqueda de ese modelo y lo que es decir, ¿no? Que no solamente era importante la precisión, que como digo ha sido altísima, pero muy parecida, el valor diferencial entre los ganadores y el resto ha sido cómo han trabajado en los principios de uso, ¿no? Responsable de la inteligencia artificial, ahí es donde ha habido la diferencia. Y ya por último, si os parece, que nos digáis si os lo habéis pasado igual de bien, espero que sí, que nosotros organizándolo, y si recomendaríais, ¿no? La participación en un datathon para compañeros que estén el año que viene, ¿no? En la misma situación que estáis vosotros. Pues sí, la verdad que yo por mi parte me lo he pasado estupendamente. Sí que ha habido momentos un poco más de nervios, un poco más de no saber, no sé si todo el trabajo que estoy invirtiendo luego va a llegar a algún sitio. A veces, pues eso es un miedo que tienes. Pero sobre todo sí que, invitaría a todo el mundo a participar por una cosa que ha dicho Gabriel antes y que a mí me ha parecido muy importante. Y es que aquí estamos trabajando con datos reales que perfectamente podrían ser un proyecto real al que te vas a enfrentar
luego en el mundo laboral, que a veces no siempre pasa en las asignaturas del máster. A veces, pues, como ha comentado Gabriel, trabajas con datos un poco más artificiales y, vamos, ganes, pierdas, simplemente el hecho de participar en el Datathon y poder trabajar con estos datos y retarte a ti mismo, me parece una experiencia que es muy, muy enriquecedora y que vas a aprender mucho para cualquiera. ¿Vosotros, Gabriel? Pues sí, yo por supuesto le recomendaría esta experiencia a cualquiera que se encontrase en nuestra situación. Ya ha sido un proceso increíble, la verdad, cuando nosotros nos incorporamos al Datathon, yo no me imaginaba sinceramente que fuese a ser tan interesante como reto. Y es lo que, bueno, es lo que venimos hablando, ¿no? Lógicamente supone un esfuerzo adicional, tanto si estás trabajando como si estás estudiando, pues implica salir de clase, quedarte, dedicarle muchas horas, fines de semana, compaginarlo con el resto de tareas que tienes que hacer, pero tiene muchísimas beneficios, ¿no? Entre ellos muchos ya los hemos comentado, ¿no? La posibilidad de trabajar con datos reales, las enormes cantidades de aprendizaje en distintos ámbitos, y el trabajo en equipo, que es una herramienta clave en este tipo de trabajos. Y a mí me parece que otro elemento que quizá no hemos mencionado tanto es el hecho de el poder demostrarle, digamos, la publicidad que te puede dar, en el sentido del poder demostrar que, bueno, tú tienes una serie de conocimientos y eres capaz de aplicar esos conocimientos a datos reales y que puedes realmente a través de ellos, pues generar un impacto. Sí, por supuesto. No es un proyecto que podría ser real, es un proyecto real y habéis enfrentado a un proyecto real. Entonces, creo que habéis demostrado las capacidades, las posibilidades que tenéis de enfrentar a un proyecto de este tipo. Por lo tanto, a nivel de recruiting, es una herramienta más que pueden utilizar cualquiera que participe en un Datathon de este tipo. Y bueno, y con esto, Fabián, damos por terminada nuestro pequeño resumen. Te damos paso por si quieres tú realizar alguna pregunta más. Bueno, pues fenomenal. La verdad es que habéis dado unas claves estupendas, Gabriel y Sergio. Yo me quedaría, pues habéis dicho la importancia de contar las cosas también, y eso me ha parecido esencial también. Me parece diferencial, porque efectivamente hay que contarlo. Vosotros habéis tenido vuestras presentaciones y seguro que han sido presentaciones excelentes, pero realmente hay que contarlo muy bien. Y después también al principio también me ha parecido muy interesante esa subida de adrenalina, ¿no? Esa, la parte emotiva, la parte emocional, y ver cómo va avanzando una solución y cómo esa parte pues te va llenando y te acaba de llegar. Hace pocas semanas también he tenido ocasión de poner en marcha un hackathon en la UPM Startup AI, y efectivamente ahí se veía pues cómo los participantes se transformaban realmente, y algunos de ellos pues veían ahí la parte esta emocional que estabais comentando. Bueno, yo, Pablo, aparte de esto, te quería comentar un poco para terminar también la parte tuya, es decir, la parte un poco de cómo vais a aprovechar los beneficios pues, de la experiencia, que no es la primera vez que realizáis, que ya lo habéis hecho pues unos cuantos años. ¿Y cuál es esta parte? ¿Qué beneficio, qué parte vais a considerar y vais a reutilizar, o cómo lo ves? En esta edición queríamos tocar un poquito, ¿no? Ver cómo se encuentra la parte más formativa en cuanto a estos principios, ¿no? De uso responsable. Queríamos ver cómo de lejos, cómo de cerca estaban de esta realidad que, como tú dices, Fabián, está aquí y que tenemos que empezar a aplicarla cuanto antes, ¿no? Y la verdad que ha sido sorprendente, ¿no? Como decía antes un poquito, ese grado de madurez que han presentado en la memoria y la defensa. Como Cajamar Data Lab, primordialmente es eso, acercarnos a las universidades, ver cómo están ellos y, por supuesto, que nos vean ellos a nosotros, ¿no? Que vean qué tipo de cosas hacemos, qué tipo de proyectos estamos inmersos y que hacemos cosas interesantes, y que nos vean también a nivel de grupo cooperativo, que nos vean también como una posibilidad donde desarrollarse y de realizar trabajos interesantes alrededor del mundo de la inteligencia artificial, por supuesto. Y ya finalmente va a haber un University Hack 2014, 2024, por Dios, ¿lo habrá? Pues acabamos de terminar como decías, después de vacaciones nos volvemos a sentar y la intención es que sí, nos gusta mucho, disfrutamos mucho. Es bien cierto que nos quita muchísimo trabajo, nos da muchísimo trabajo, porque no solamente es la época del hackathon, que este año ha ido desde febrero hasta mayo,
es que hay que prepararlo. Es que se empieza a finales de año definiendo el reto, hablando con data partners, preparando los datos, pensando muy bien el reto. Estaríamos incorporando la parte de uso responsable junto con Odisea, que también tuvo su parte de trabajo en la preparación. El año que viene, si volviésemos a hacer, esa parte iría más rodada, pero siempre vamos metiendo partículas nuevas, ¿no? Ya estamos pensando si vamos a meternos más en temas de sostenibilidad, si metemos a nuestro amigo ChatGPT en la ecuación y también se evalúa. O sea, ya estamos pensando en otras posibilidades, pero vamos, genera bastante trabajo. Entonces, acabamos de terminar, después de vacaciones decidiremos si hay 8ª edición. Bueno, pues ahora estáis en la parte de descompresión, que la conozco también, y después volverá la parte de la adrenalina, ¿no? Y de subir y de la emoción de crear algo nuevo. Pues nada más, Gabriel, Sergio, muchísima suerte con vuestros próximos pasos, que seguro que son muy interesantes y la verdad nos habéis contado las cosas estupendamente. Y Pablo, pues muchas gracias también. Nosotros nos vemos habitualmente y tendremos ocasión de impulsar pues nuevas acciones también relacionadas con Odisea Emprende, que es esta iniciativa de Odisea para impulsar justamente el emprendimiento. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.